Es el lugar que ninguna selección quiere ocupar, pero en toda Copa América hubo un equipo que fue el peor de todos. Por lo que prepárense para conocer la selección que mordió el polvo en cada una de las ediciones del torneo continental más importante de América. Porque la historia se escribe en la cancha, pero tú la revives en Palabra de Gol. Iniciamos como siempre en los primeros años de la Copa, en la década de 1910, periodo donde el peor lugar del torneo siempre estuvo reservado para Chile, que poco pudo hacer ante las consolidadas selecciones de Uruguay, Argentina y Brasil, que en 3 ediciones llenaron de goles a los australes y solo le dejaron ganar un mísero punto a la Roja. Mismo puntaje que consiguió Ecuador en la presente Copa América de Brasil y que salvó la Tri de ser el peor del 2019. Conoce el triste desenlace de los ecuatorianos en esta nota de OneFootball, cuyo link encontrarás en la descripción, además del enlace de descarga gratis de la app que te trae todas las noticias de la Copa América y mucho más. En la locura de los años 20, durante las 9 ediciones que hubo en esta década, el panorama en el último lugar del campeonato sudamericano tuvo bastantes incidencias, pues con la llegada de nuevas selecciones como Paraguay, Perú o Bolivia, Chile encontró un respiro ya que se quitó esa maldición de ser siempre el inquilino del último puesto, lugar que hay que decirlo ocupó Brasil en 1923. Cuando creemos haberlo visto todo, se puede decir que la Canariña fue el peor equipo de una edición de la Copa. Y por último, hay que resaltar la irrupción negativa y de récord de Bolivia, que en 1926 y 27 firmó actuaciones horrorosas, dejando en evidencia su nula experiencia en esta competición, logrando 0 puntos y recibiendo decenas de goles. Llegaron los 30 y en las 3 ediciones de esta década el peor de la Copa no se repitió, pues Chile hizo otro desastre en el 35, en el 37 Perú hizo lo propio y en el 39 Ecuador confirmó la pésima suerte de los debutantes, pues en su primera actuación la Tri se fue en blanco y registró un -14 en la diferencia de gol. En los años 40, a lo largo de las 6 ediciones que hubo en esta década, ya se empezó a ver la tendencia donde los menos experimentados eran los favoritos a acabar en el fondo de la tabla del campeonato sudamericano. Sin embargo, luego llegó Colombia, que como selección primeriza también tuvo su protagonismo entre los peores del torneo, específicamente en 1947 y 49, con actuaciones donde recibió goles de a montones. En la mitad del siglo XX, Ecuador nada que podía resolver su preocupante manía de acabar como el peor del torneo. Sin embargo, el peor registro de goles de la década fue para Bolivia, que en la primera edición de 1959 solo firmó un punto y una diferencia de gol de -19. En los 60 el campeonato sudamericano vivió sus últimas 2 ediciones, donde las 2 peores selecciones registraron los mismos números, pues tanto Colombia en el 63 como Bolivia en el 67 apenas consiguieron un punto y terminaron el torneo con un registro de -9 en la diferencia de gol. Llegaron los 70 y el torneo estrenó nuevo nombre, nuevo formato y nuevo equipo colero, pues Venezuela en esta década marcó una época con actuaciones difíciles de superar por lo pobres que fueron, donde hay que destacar especialmente la de 1975, pues además de no lograr ni un solo punto, se llevó un histórico -25 en la diferencia de gol, luego de sufrir palizas a diestra y siniestra en los 4 partidos que disputó ante Brasil y Argentina en la fase de grupos. En los 80, a pesar de los cambios en el formato del torneo, el último puesto de la Copa América se tiñó de un vino tinto intenso, pues de nuevo Venezuela acaparó las peores actuaciones de la década, ya que sumando todas sus actuaciones solo logró 2 puntos y en todas las ediciones no superó el -7 en la diferencia de gol. En la década de los 90, Venezuela de nuevo protagonizó las peores actuaciones en la Copa América, y es que parecía que ni los mejores bateadores venezolanos sacaban al vino tinto de los últimos lugares por esos años. Aquí hay que resaltar las pésimas actuaciones del 91 y 99, que como las de antaño, la actuación venezolana registraba 0 goles, y cifras escandalosas en la diferencia de gol. Por otro lado, hay que marcar la cara nueva del 93, donde el soccer de los Yankees no fue suficiente para evitar el último lugar aquel año. En el 2001 llegó el nuevo milenio para la Copa,
pero el último lugar tuvo dos caras conocidas. Y sí, en esta edición disputada en Colombia, hubo un empate entre los peores lugares del torneo. El deshonor fue para Bolivia y Venezuela, que formaron una idéntica y penosa actuación. La verde, luego de perder por la mínima ante Uruguay, por 2-0 ante Honduras y por 4-0 ante Costa Rica, acabó con 0 puntos. Los mismos números de Venezuela, que perdería por 2-0 ante Colombia, por la mínima ante Chile y por 4 goles ante Ecuador, para terminar compartiendo el sótano del torneo junto a sus amigos del altiplano. En Perú 2004, el sótano de la Copa América volvió a recibir a un viejo conocido, pues Ecuador sería el protagonista negativo en esta edición, donde fue el único equipo que no sumó puntos, luego de caer por 6-1 ante Argentina y perder por 2-1 ante Uruguay y México, lo que le dejó a la Tri un mísero registro de 0 puntos y un -7 en el saldo de gol. En Venezuela 2007, Ecuador se salvó de volver a ocupar el último puesto, pues si bien la Tri sumó 0 puntos, Estados Unidos se animó, respaldando a la Tri, con una actuación aún peor. En esta oportunidad, el equipo yanqui cayó derrotado ante Argentina por 4-1, Paraguay aprovechó y también derrotó a los norteamericanos, ellos por 3-1. Finalmente, el equipo de las barras y las estrellas no pudo con un opaco conjunto colombiano, que venció por la mínima a los estadounidenses, que con méritos hicieron con el sótano del torneo, tras irse en blanco en puntos y registrar un -6 en la diferencia de gol. Y llegamos a la presente década, donde en Argentina 2011 el torneo estrenó un nuevo equipo entre los peores. Pues ahora el turno sería para México, que vivió las consecuencias de mandar un equipo alterno a disputar la Copa. Pues el Tri no pudo sumar puntos luego de cosechar derrotas por 2-1 ante Chile, por 1-0 ante Perú y por la mínima diferencia ante Uruguay, lo que colocó a los aztecas en el fondo del grupo C y del torneo, pues fue la única selección que no puntuó, además de quedar con un -3 en el saldo de goles. En Chile 2015, otra selección de CONCACAF se llevaría la vergüenza de ser el peor de la Copa América. Jamaica se reportó entre los peores luego de una discreta actuación donde acumuló derrotas por 1-0 ante Uruguay, Paraguay y Argentina, lo que llevó a los Reggae Boys al último lugar del torneo, con 0 puntos y una sosa diferencia de gol de -3. En la conmemorativa edición del 2016, el último del torneo tuvo un protagonista inédito, pues Haití en su debut con méritos propios se ganó ese lugar en el sótano tras perder primero por 1-0 ante Perú. Luego Brasil los aplastaría por 7-1 para en definitiva cerrar su presentación con una caída por 4-0 ante Ecuador, lo que dejó a la selección caribeña con un registro de 0 puntos y un -11 en la diferencia de gol. Y en Brasil 2019, finalmente la medalla del último lugar fue para Bolivia, que se convirtió en el único equipo de esta edición que no sumó puntos, luego de su intrascendente rendimiento por el Grupo A, donde cayó goleado en el partido inaugural por 3-0 ante Brasil. Después caería por 3-1 ante Perú, para luego despedirse cayendo también por 3-1, esta vez ante Venezuela, lo que le dejó a la verde un pésimo balance de 0 puntos y un -7 en la diferencia de gol. Y ahora, para hacer un balance, conozcamos el top 6 de los equipos que en más ocasiones fueron los últimos del torneo. Recuento donde les adelanto que extrañaremos a Argentina y Uruguay, pues nunca acabaron como la peor selección de la Copa América. En el sexto lugar hay cuádruple empate entre Brasil, Jamaica, México y Haití, pues solo acabaron en una sola ocasión como el peor equipo del torneo. En el quinto puesto se ubica Estados Unidos con un par de incursiones en el último lugar de la Copa América. La cuarta ubicación también es compartida, pues tanto Paraguay como Perú y Colombia tuvieron el infortunio de ubicarse en 3 ocasiones en el sótano del torneo. Chile y Bolivia no compartirán muchas cosas, pero algo que tienen en común son las veces en las que se alzaron con el último puesto de la Copa, pues tanto la roja como la verde acabaron en 7 ocasiones en el fondo de la tabla de la competición. La medalla de plata de la vergüenza se la lleva Ecuador con 8 presentaciones, donde la Tri fue la peor selección del torneo continental, y el equipo que más veces ha sido el último lugar es Venezuela, que a pesar de sumarse a la Copa en el 67, a la Vinotinto le ha alcanzado para acabar en 10 oportunidades como el colero de la competición, lo que alza a los venezolanos como el número 1 de este top que todos quieren evitar. ¡Son perdedores! ¡Perdedores! Ahora vamos con el top 5 de las peores actuaciones de una selección en toda la historia. El quinto puesto es para Bolivia y su penosa presentación en 1946, donde luego de 5 partidos se fueron en blanco en cuanto a puntos, y en goles salieron debiendo con un -19 en la diferencia de gol. El cuarto puesto es para Ecuador, que en 1941 demostró que no solo se puede sumar ni un solo punto en 4 partidos, sino también es posible registrar una diferencia de gol de -20. Entramos al podio y aquí ya hablamos de palabras mayores, pues Bolivia en 1926 mostró su peor cara, acumulando 0 puntos luego de 4 partidos y recibiendo en ellos 24 goles, para una diferencia de -22.
El segundo lugar es por una desastrosa y legendaria actuación, pues Venezuela demostró todo su arsenal en 1975, acabando con un rendimiento de 0 puntos y dejando un categórico menos 25 en la diferencia de gol. Y el campeón entre las desgracias es Ecuador, pues nadie hasta la fecha ha podido igualar la trágica actuación de la Tri en 1942, donde naturalmente, además de sumar 0 puntos en 6 partidos, dejó un insuperable menos 27 en la diferencia de gol. Y con este antirrécord terminamos el repaso por los peores equipos del torneo de selecciones más antiguo del mundo en todas sus ediciones. Opinen cuáles de estas actuaciones recuerdan más. ¿Hubo otra que valga la pena destacar y creen que algún día se podrán superar los récords de antaño? Los leemos en los comentarios y ya sabes, aquí adoramos el balón. Estás en Palabra de Gol.